Te saludo, misericordiosísimo corazón de Jesús, viva fuente de toda gracia, único amparo y refugio nuestro. En ti tengo la luz de la esperanza. Te saludo, corazón piadosísimo de mi Dios, insondable, viva fuente de amor, de la cual brota la vida para los pecadores y los torrentes de toda dulzura. Te saludo, herida abierta del sacratísimo corazón, de la cual salieron los rayos de la misericordia y de la cual nos has dado sacar la vida únicamente con el recipiente de la confianza. Te saludo, inconsentible bondad de Dios, nunca penetrada e insondable, llena de amor y de misericordia, siempre santa, y como una buena madre inclinada sobre nosotros. Te saludo, trono de misericordia, Cordero de Dios, que has ofrecido la vida por mí, ante la cual mi alma se humilla cada día, viviendo en una fe profunda. A ti, Madre Santa, Madre de misericordia y de amor, te ofrecemos este rosario por la paz del mundo entero, por la conversión de los pecadores, por las benditas almas del purgatorio, por todos los enfermos del mundo entero, especialmente por los enfermos de cáncer. Te lo ofrecemos también por esta pandemia, Madre Santa, para que nos cubras con tu manto de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. María, tú recibiste con profunda humildad las noticias del ángel Gabriel, que tú ibas a ser madre del Hijo del Hombre. Concédeme que yo siempre acepte la voluntad de Dios con humildad como la tuya. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Segundo misterio. La Virgen María visita a su prima Isabel. María, tú demostraste verdadera caridad visitando a Isabel y permaneciendo con ella por 3 meses antes del nacimiento de Juan el Bautista. Concédeme la gracia de amar a mi prójimo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Tercer misterio, el nacimiento de Jesús en Belén. María, tú amorosamente aceptaste la pobreza del establo, a pesar de que ibas a dar a luz a nuestro Dios y Redentor. Concédeme el poder para soportar la pobreza cuando yo anhele riquezas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto misterio: la presentación de Jesús en el templo. María, tú observaste la ley de Dios, presentando al niño Jesús en el templo. Concédeme la virtud de la obediencia. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quinto misterio: el niño Jesús perdido y hallado en el templo. María, tú llenaste de dolor cuando perdiste a Jesús, tu Hijo, y te colmaste de regocijo cuando lo encontraste en el templo, rodeado de los maestros. Obtén para mí la gracia de estar cerca de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Había dejado ya aquí la cámara. Sí. Préstame. Porque tengo que ir al TV. ¿O tú vas a estar aquí? ¿Eh? Gracias. Y ahorita en unos 2 o 3 minutos ya tenemos la misa para que todos estén presentes.
Purísima. Por favor, nos ponemos todos de pie para comenzar nuestra celebración. Muchísimas gracias. Oh Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Oh Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Oh Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Oh Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Vamos a presentarle a Dios todas nuestras acciones que hemos hecho durante este día. Y también, siempre que celebramos la misa, debemos rezar por todos los que son católicos, pero que pues ahorita ya se les olvidó de ser católicos, ya no vienen. Hasta ahorita, bueno, había el impedimento de la sombra. Ahorita ya hay sombra, pero no, de todos modos ya no vienen, ya no van a venir. Es una lástima que solamente pues cuando es fácil se venga a la misa y cuando es un poquito más difícil ya no. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por nuestra presencia aquí y a pedirle a Dios que a todos los que venían antes, pues si ellos gustan, vengan. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, rico en misericordia, nos concede el perdón de todos nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cantamos todos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Fortalece en nosotros, Señor, la fe, con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión haz que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia,
a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres inscritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra respuesta para el Salmo de hoy, vamos a cantar: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones las obras de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. ¿Todos? Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando me invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. ¿Todos? Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. ¿Todos? Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Aleluya, 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 aleluya.
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que los poderes del infierno no podrán vencer. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su- Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita. En el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas bajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿crees tú esto porque te lo ha dicho? Porque te lo he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas vas a ver. Después añadió: yo les aseguro que verán al Hijo del Hombre, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Nos sentamos un ratito para reflexionar un poquito sobre estas lecturas. Entonces, hoy estamos celebrando la fiesta de San Bartolomé. Bartolomé fue uno de los apóstoles. Y por eso hoy estamos diciendo esta misa en honor de él, porque Bartolomeo, o Bartolomé más bien, él fue apóstol de Jesús. Y él entonces, aquí según la lectura esta, dice que Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y Natanael, pues no, él no creyó que sería posible. Y le dice: a ver, dime qué es lo que han visto. Y entonces ahí le dijeron: es Jesús de Nazaret,
hijo de José. Y aquí se ve que hay un diálogo en que Natanael, él quería saber pues si le estaban diciendo mentiras o no. Natanael replicó entonces: ¿acaso puede salir algo de Nazaret? ¿Algo bueno? Y aquí el diálogo continúa con Felipe y le dice, Felipe le contestó: ven y vas a ver por tu propia cuenta. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita. Jesús, porque es Dios, es desde el primer impacto, Él sabe lo que dice. Y Él conoce a la persona, no como nosotros conocemos a la persona. Jesús desde al ver la persona, como hay que ver que Jesús es Dios. Entonces Jesús veía a la persona, pero no veía la imagen así humana. Veía la imagen humana y veía también todo lo que comportaba esa persona. Entonces después, cuando vio a Natanael que se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita. Más tarde Jesús va a decir: en este no hay doblez. Y eso es una palabra que también se usa hoy en día mucho. Una persona le dice a otra: tú eres esto, tú eres lo otro, y después finalmente pues ya es la misma persona. Entonces Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? A Jesús le dice: ¿de dónde me conoces a mí, Jesús? Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. Y viendo esto, Natanael se postró en tierra y le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Eso es lo que le dijo Natanael. Claro, Natanael vio a Jesús. Tú y yo a lo mejor no lo hemos, más bien no tenemos una idea muy general de Jesús. En cambio, ellos estaban hablando de ese Jesús que estaban viendo enfrente. Entonces respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y después Jesús le aumentó algunas cosas que le dijo: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas vas a ver tú después. Claro que ese Natanael ya no vio otras cosas más grandes, porque Jesús fue adelante. Ya no se vuelve a hablar de Natanael. Pero esas cosas mayores fueron, como por ejemplo la pasión de Cristo, que es el acto más grande que Dios haya hecho por la salvación de todos en el mundo, por la salvación en este caso tuya
que estás viviendo en esas circunstancias y que estás ahorita en la misa. Y también por mí. Y entonces el diálogo continúa diciendo, mayores cosas has de ver. Después añadió, yo te aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar con el Hijo del Hombre. Y Jesús ya le dijo una imagen más clara. Yo soy el Mesías. Yo soy aquel que va a salvar al mundo. Claro, aquí no está escrito que va a salvar al mundo, pero Jesús fue el Mesías. El Hijo de Dios es Dios mismo que vino a salvar al mundo. Vamos a continuar nuestra misa pidiéndole al Señor, Señor, ayúdanos a nosotros a creer más fuerte en ti. Y lo que les decía hace un momento acerca del pandemia. El pandemia ha barrido con todos aquí. Yo pienso que debería de haber gentes por allá. Bastante lleno. Ahorita ya casi no hay. Ustedes han venido, está muy bien que han venido, pero ojalá y que en muy poco tiempo siga viniendo toda la cantidad de gente que estaba viniendo a la misa. ¿Por qué? No por la persona que está celebrando la misa, que en ese caso soy yo. No es por mí. Es porque Cristo quiere salvarte a ti y quiere salvar a tu familia. Y ese diálogo que Cristo tuvo con Natanael, pues está escrito. Entonces vamos a continuar pues nuestra misa pidiéndole al Señor que nos ayude a creer más y más en Jesús y también a que le traigamos a muchísima gente que en este tiempo de pandemia como que se está olvidando de Jesús, que Jesús tiene en sus manos el pandemia y todos los pandemias del mundo entero. Pero bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor este regalo. Confiando en que con fe veremos grandes cosas, ofrecemos nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial. Por los líderes de la nación, que el Espíritu Santo los guíe en la búsqueda de la paz en la tierra, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, para que la paz de Cristo toque a todas las naciones y los lleve a la tolerancia, la comprensión y la armonía, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, por aquellos que experimentan dolor o angustia emocional, pueden ser liberados por el Espíritu Santo de toda su angustia, y por los enfermos, Aurelia López Barrera y familia Trujillo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, por los miembros de esta comunidad de fe, en tiempos de miedo y confusión, pueden experimentar la fuerte y irreconfortable mano de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, para los que han muerto puedan disfrutar de la vida eterna con todos los ángeles y santos, especialmente por Melitón Santos y Trinidad Cruz Flores, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Celestial, te alabamos con los ángeles y los santos y te agradecemos que escuches nuestras oraciones que te hemos presentado. También en este caso con cada uno de nosotros, también nosotros, aunque no
se ha dicho el nombre de cada persona, pero de todos modos ofrecemos la misa por ustedes. Todo esto, Padre, te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados, vamos a continuar con nuestra misa. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo Bendito sea, Señor no Dios, por el verso, por este pan, muere, fruto de la- si no muere, será para nosotros. solo quedará. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Que no Recíbenos, Señor, con el espíritu guiado para su control y clava nosotros nuestros pecados para que podamos entre soportar los tus santos. manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. De pie. Oremos juntos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión tu ayuda generosa. Por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y eres la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, Santo es el Señor, Dios del universo. llenos Están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana
Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres y por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es Cristo y es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Kevin Van, también sus hermanos obispos, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, y de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo, ¿Dónde está la? No hay. ¿Por quién se ofrece la misa? No hay aquí. No hay. A ver, vete a buscar allá adentro. ¿Sí hay? Del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, y de los oferentes, y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solamente tú conoces. Padre de bondad, te presentamos todos los sufrimientos del mundo entero. Nosotros los cristianos debemos de presentarle todos los sufrimientos del mundo entero. No solamente nosotros sufrimos, también hay mucha gente que ni siquiera viene a la misa por alguna razón y sufren mucho. A lo mejor ustedes sí tienen comidita suficiente, pero hay algunos que andan caminando todo el día y no tienen comida suficiente. Vamos a pedir al Señor que todos tengamos también comida. No solamente tengamos la vida, sino tengamos la vida y también comida. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu heredad, en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí juntos con toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Y esta misa la estamos celebrando por Eli Murrieta, Kevin Staff, Mike Solís. Y si está mal pronunciado, ustedes le acomodan como debe ser, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un saludo de paz. Ya sabemos cómo es. Cordero de Dios, que quitas el Pecado del mundo, ten piedad da de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. danos la. Hermanos, este es Cristo y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita todas las manchas que nosotros hemos cometido. Y no solamente de nosotros, sino también de aquellos que vienen un poquito, de vez en cuando vienen a la misa, de los que antes venían y también ahorita ya no vienen. Vamos a pedirle al Señor que mientras de que nosotros tenemos, bueno, también ellos tienen este derecho, pero no vienen. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, la comunión la vamos a recibir ya al final de que se termine, aquí en 2 líneas. Todos los que gusten recibir la comunión pueden acercarse al final de la misa y después ya se sabe que pueden quedarse en sus lugares para darle las gracias a Dios. En el caso de que se reciba la comunión, se debe de darle gracias a Dios porque Él es el que nos da la gracia.
Oremos. Decimos la última oración y enseguida todos los que gusten pueden acercarse a recibir la Sagrada Comunión. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido la prenda de la salvación eterna. Y te pedimos, Señor, que sea para siempre, que sea para nosotros auxilio, tanto en la vida presente como en la futura. Todo eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz, nuestra celebración se ha terminado. Demos gracias a Dios. Y ahorita los que van a recibir la comunión pueden acercarse. Después de la Sagrada Comunión se esperan también pues hincados para darle las gracias a Dios de todo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Has venido a la orilla, Cuerpo de Cristo. no has Cuerpo de Cristo. buscado ni a Cuerpo de sabios Cristo. ni a ricos, Cuerpo de Cristo. solo quieres Cuerpo de Cristo. que yo te siga. Cuerpo de Cristo. Señor, Cuerpo de Cristo. me has mirado a los ojos. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Sonriendo, has dicho mi Cuerpo de Cristo. nombre. Cuerpo de Cristo. Arena, He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, Y a otros descansen. Tan solo quiero que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar. Bueno, los que están dándole gracias a Dios, síganle dando gracias a Dios porque en este momento
Él está muy contento, pero debemos de darle gracias a Dios. Seguimos dándole gracias a Dios para que el Señor nos pueda bendecir.